Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema acceso a la información ambiental. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca todo lo relacionado al acceso a la información ambiental y la responsabilidad ambiental. Hablaremos entonces sobre el acceso a la información ambiental. Se entiende por información ambiental cualquier tipo de información que verse sobre temas que afecten el medio ambiente del soporte en el que se encuentre. Dicha información puede tratar sobre las siguientes cuestiones. A. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente y la interacción entre estos elementos. Los factores tales como los factores tales como sustancia, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra A. C. Las medidas incluidas, las medidas administrativas como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras A y B, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. D. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental, los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico, utilizados en la toma de decisiones relativas a la medida y actividad citada en la letra C. F. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida en su caso la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra A o a través de esos elementos por cualquiera de los extremos citados en la letra B y C. Ahora entraremos a ver el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. Este decreto es el número 8629, aprobado el 11 de diciembre del 2019, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 243 del 19 de diciembre. Este acuerdo contempla la accesibilidad de la información ambiental y establece en su artículo 1 que cada parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. El artículo 2 establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende: A. Solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita. B. Ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud. C. Ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho. 3. Cada parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de las solicitudes hasta la entrega de la información, considerando con la finalidad
de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. 4. Cada parte garantizará que dichas personas o grupos en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta. Denegación del acceso a la información ambiental. 5. Cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por estar en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las razones que en cada caso justifique esta decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y recurrirla. 6. El acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación nacional en los casos en que una parte no posea un régimen de excepciones establecido en la legislación nacional. Podrá aplicar las siguientes excepciones. A. Cuando hacer pública la información pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. B. Cuando hacer pública la información afecte negativamente a la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. C. Cuando hacer pública la información afecte negativamente la protección del medio ambiente, incluyendo cualquier especie amenazada o en peligro de extinción. D. Cuando hacer pública la información cuando hacer pública la información genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución de la ley o la prevención, investigación y persecución de delitos. 7. En los regímenes de excepciones se tendrá en cuenta las obligaciones de cada parte en materia de derechos humanos. Cada parte alentará la adopción de regímenes de excepciones que favorezcan el acceso a la información. 8. Los motivos de denegación deberán estar establecidos legalmente con anterioridad y estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público, y por lo tanto serán de interpretación restrictiva. La carga de la prueba recaerá en la autoridad competente. 9. Cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad competente ponderará el interés de retener la información y el beneficio público resultante de hacerla pública sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 10. Cuando la información contenida en un documento no esté exenta en su totalidad de conformidad con el párrafo 6 del presente artículo, la información no exenta deberá entregarse al solicitante. Miraremos el artículo 12 y vamos a ver las condiciones aplicables para la entrega de información ambiental. Las autoridades competentes garantizarán que la información ambiental se entregue en el formato requerido por solicitante siempre que esté disponible. Si la información ambiental no estuviera disponible en ese formato, se entregará en el formato disponible. Las autoridades competentes, artículo 12. Las autoridades competentes deberán responder a una solicitud de información ambiental con la máxima celeridad posible, en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma, o en plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna. 13. Cuando en circunstancias excepcionales y de conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente necesite más tiempo para responder a la solicitud, deberá notificar al solicitante por escrito de la justificación de la extensión antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo 12 del presente artículo. Dicha extensión no deberá exceder de 10 días hábiles. Artículo 14.
En caso de que la autoridad competente no responda en los plazos establecidos en los párrafos 12 y 13 del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 8. 15. Artículo 15. Cuando la autoridad competente que recibe la solicitud no posea la información requerida, deberá comunicarlo al solicitante con la máxima celeridad posible, incluyendo en caso de poderlo determinar la autoridad que pudiera tener dicha información. La solicitud deberá ser remitida a la autoridad que posee la información solicitada y el solicitante deberá ser informado de ello. Cuando la información solicitada no exista o no haya sido aún generada, se deberá informar fundadamente de esta situación al solicitante en los plazos previstos en los párrafos 12 y 13 del presente artículo. Artículo 17. La información ambiental deberá entregarse sin costo, siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío. Los costos de reproducción y envío se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Estos costos deberán ser razonables y darse a conocer por anticipo, y su pago podrá exceptuarse en el caso que se considere que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad o en circunstancias especiales que justifiquen dicha exención. Entraremos a ver la responsabilidad ambiental. Se refiere generalmente al daño causado a otra especie, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones por las acciones o las no acciones de otro individuo o grupo. Ejemplo, la responsabilidad ambiental de las empresas petroleras es grande debido a la contaminación del mar y las playas provocadas por los derrames. La responsabilidad ambiental recae tanto en los individuos como en las empresas, países y en la especie humana en su conjunto. En la responsabilidad ambiental también se debe evaluar el hecho de la reparación de daño por daño ambiental. Desde el campo de las ciencias jurídicas pueden surgir diferentes clases de responsabilidades ante este supuesto, como sería la responsabilidad civil por daño ambiental, la responsabilidad penal por daño ambiental y también la responsabilidad administrativa por daño ambiental. Parte de esta responsabilidad ambiental recae en las organizaciones como principales fuentes de contaminación ambiental. Es por esto que hoy en día las empresas deben incluir dentro de sus programas estrategias que minimicen el impacto ambiental. Una de ellas es la política de implementar tecnologías limpias, como cero emisiones. La tecnología de punta sucia es en una empresa con la tecnología que, al ser aplicada, que produce efectos secundarios o transformaciones al equilibrio ambiental o los ecosistemas. Sobre tecnologías limpias, lo más destacable es la reducción de los desechos no biodegradables y la autosostenibilidad ambiental, es decir, la reposición del gasto ecológico causado por la actividad manufacturera. Un ejemplo sería, si una compañía maderera piensa utilizar 10.000 árboles, deberá reponerlo íntegramente y además pagar por el uso del recurso. Las ventajas del uso de tecnologías limpias son el desarrollo sostenible, administración limpia de recursos, y dentro de las desventajas tenemos que se encuentran aumentos considerables en los costos de producción y fabricación. Otras acciones que pueden tomar la empresa como parte de su responsabilidad ambiental son la inclusión del medio ambiente y todo lo que esto implica dentro de las estrategias de la empresa, la implementación de una correcta
práctica o una buena conducta en lo relacionado con el medio ambiente. El seguimiento, respeto y cumplimiento de las leyes ambientales que se encuentren vigentes en el momento en cuestión. La instauración de algunas reglas y compromisos voluntarios que no tienen una obligación legal. Realizar análisis del impacto que tiene la empresa en el medio ambiente debido a las actividades que desempeña. La puesta en marcha de un departamento especializado en medio ambiente y la selección de personal adecuado para este. El desarrollo de ciertos programas informativos y de educación ambiental para todas las personas que trabajan en la empresa, como los empleados, obreros, gerentes y directivos. Realizar mejoras ambientales en los productos y servicios a los que se dedican, como por ejemplo el fabricar productos con un costo ambiental de fabricación que sea mínimo, al fabricar productos de los llamados verdes o ecológicos, o el realizar productos con posibilidad de reciclaje, ahorrar energía de todo tipo, no realizar impresiones innecesarias de correos electrónicos, utilizar ordenadores portátiles en lugar de ordenadores de sobremesa. Los portátiles consumen un 50% menos de energía. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al tema acceso a la información ambiental y la responsabilidad ambiental. Muy buenos días, jóvenes.